Perspectivas Creativas es un podcast donde invitamos a personas dentro del medio que tienen algo para contar y cómo se desempeñan dentro de sus funciones. Entonces te invitamos a vos, Lari. Ahora quiero que nos cuentes vos qué es lo que haces, en qué parte de todo este mundo estás y bueno, si te gusta también, la conclusión va a ser si te gusta. Ok, bueno, nada, gracias por la invitación. Mi nombre es Lara Fiumo, actualmente soy gerente de prensa y comunicación en Warner Music Argentina. Hace 5 años, justo ahora se cumplen 5 años, entré a la empresa. Nada, pasé por un montón de cosas, ahora ya les iré contando. Nada, y bueno, para estar acá estudié gestión de medios y entretenimiento en UADE hace, bueno, ahora ya hace un montón de años, pero, y nada, me recibí de ahí y al toque empecé a trabajar acá, justo antes de la pandemia. Cuando terminaste el colegio, ¿qué hiciste antes de Warner? Ok. Ni bien terminé el colegio, o sea, yo fui esa gente que me costó mucho elegir qué estudiar, como que no sabía muy bien qué quería, estaba medio como... Me gustaban muchas cosas, había muchas cosas que quería hacer en mi vida, y era como que quería todo. Y por eso elegí una carrera que para mí era re amplia, que era gestión de medios. Y fue como que empecé, viste, de a poquito a probar. Fui a charlas, fui a cositas. Ni bien terminé el colegio, empecé eso. Igual terminé y arranqué la carrera, o sea, no hice nada directo. Y como que mi objetivo era hacer la carrera rápido, recibirme y trabajar, como hacer todo el camino rápido y derecho. Y cuando empecé a estudiar la carrera me di cuenta que había un montón de prácticas y pasantías y cosas que me encantaban. Entonces empecé a hacer muchas cosas de esas. Y bueno, en una pasantía, por ejemplo, fui, por ejemplo, un mes, que era como lo que duraba la práctica profesional, y después me quedé, o sea, me quedé trabajando allí, que era asistente de producción de una serie que después terminó saliendo en Netflix, o sea, estaba buenísimo. Y esa fue como mi primera experiencia laboral. Pero después me di cuenta que, de nuevo, yo quería hacer mi carrera muy rápido. O sea, quería recibirme y trabajar, como que ese era mi objetivo. Como ser joven y entrar a trabajar joven, pero ya recibía cosa de tener full tiempo para lo que quería, que era trabajar. Pero también quería estar recibida. Entonces era como, bueno, voy a estudiar rápido, me lo voy a sacar de encima, me voy a recibir y voy a arrancar a trabajar. Y eso hice. ¿Cómo se Así llama que, la serie? go, viva tu manera. Es una serie que es infanto-juvenil, medio como el estilo de las series de niños, donde cantan, bailan, actúan. Y justo se grababa también en UADE. Entonces fue como que estaba bueno porque yo justo no estuve en la parte que empezaron a grabar la serie, porque bueno, de nuevo, yo quería recibirme, entonces no me daban los tiempos para todo. Pero toda la parte de preproducción y eso la hicimos. Y estaba buenísimo. O sea, la verdad, como aprender de. Yo obviamente, uno cuando es chiquito consume esas cosas. Entonces, de repente, estar trabajando en una serie donde decís, me encanta, o sea, era un musical. Claro, para vos era Disney, estar Claro, en o sea, yo Disney. estaba y decía tipo, wow, o sea, me están pagando por esto. Y era como increíble. Y después, bueno, me di cuenta que de nuevo, o sea, es un rubro donde necesitas mucho tiempo y dedicarle como tu vida básicamente a eso. Y mi objetivo era otro. Entonces fue como, bueno, capaz no es el momento, lo dejé para poder terminar mi carrera. Y después ahora fue re loco porque empecé a trabajar en Warner y la música de esa serie salía por Warner. Entonces me volví a encontrar con un montón de gente, me seguí cruzando con ellos. Y fue re lindo porque también como me fui re bien, fue como, che, qué lindo, volví, está todo bien, me encanta. Y fue como, che, ahora sí, estoy full dedicada a esto. Obviamente estaba desde otro lado, pero nada, a mí me encantó. Buena onda. Y cuando hiciste la preproducción de Go, Sí. ¿qué tareas tenías o qué cosas te quedaron ahí como que las utilizás ahora hoy en día? Bueno, ¿sabes qué? Un montón. O sea, pasa mucho que a veces decís, yo cuando estaba estudiando decías como, ¿qué tanto me va a servir esto después en el día a día? Y realmente te das cuenta que te sirve un montón. O sea, si vos lo Obvio. aplicás y tenés las ganas, o sea, te sirve un montón. O sea, por ejemplo, en ese momento ni bien entré yo, entré en casting. Entonces mi tarea era recibir a los talentos, acompañarlos, ayudarlos, que era realmente algo súper básico. O sea, no hacía mucho, pero yo como que estaba todo el tiempo, viste, viendo cómo lo hacían y qué hacían y dónde los recibían y dónde los ponían, a dónde los llevaban y cómo entendiendo cómo funcionaba un poco ese mundo, que para mí era re nuevo. Entonces arrancamos con eso, que era casting. Después terminó la etapa de casting, pasamos a la etapa de preproducción. O sea, nos llegaban, porque encima esto era una coproducción con Netflix. Entonces nos llegaban toda la bajada de los personajes y las cosas. Ya estaban elegidos medio los talentos, pero había como entrenamientos. O sea, los llevábamos medio como una academia, literalmente una academia de baile, canto, actuación, básquet, porque de Tipo re repente Cris Morena, todo. re, totalmente. Pero porque en la serie, o sea, ellos realmente cantaban, bailaban, actuaban. Literalmente era una academia, o sea, los llevábamos a una academia donde aprendían todo eso. Hasta, no sé, de repente fue como, che, en la serie hay básquet. Hay que ir a buscar un profesor de básquet y que aprendan a hacer básquet. A tirar. Claro, entonces de repente yo me fui con los 10 chicos a una cancha de básquet de Vicente López y fui tipo, aprendan, o sea, le llevamos a un profesor y fue como, bueno, hagamos esto. Y es re loco porque después los voy jugando y decís, claro, no son dobles, o sea, son ellos de verdad jugando al básquet. Que yo no llegué a eso porque yo me había ido, pero era como, bueno, haber estado en toda la previa de eso.
Y nada, después cosas así como muy esto de la gestión, de aprender cómo se hace, cómo se gestiona talentos, o sea, cómo entender qué necesita esa persona, dónde está, adelantarte un montón de situaciones que después van pasando, que decís, eso me parece que es como la mente del productor, o sea, nos reímos un poco de esto de hombre que resuelve, mujer que resuelve, y pero ser productor es un poco eso, o sea, es ¿Tenés que estar en todo, sentís? exacto, o sea, tenés que estar como pensando siempre un poquito qué va a faltar o qué puede hacer o qué me puedo adelantar para llegar a hacer para que cuando pase esto ya esté resuelto. Claro, 2 pasos adelante que el resto. Total. O aprender a resolver rápido. Tipo, bueno, tenemos esta situación, hay que hacer algo. O sea, no se les pasó un día que faltó el profesor de básquet. Y fue como, y yo no conozco profesores de básquet. Entonces, bueno, de repente tenía un amigo que hacía básquet y le pregunté y entonces, y conseguirlo y decir, a las 2 de la tarde los chicos jugaron al básquet. Y nadie se enteró que había pasado todo eso Claro. antes, pero fue como, bueno, jugaron al básquet. Em, y fue como todo ese proceso de, bueno, aprender, academia, no sé qué. Ahí definieron obviamente quiénes eran los talentos, quiénes quedaban en el casting, digamos. Lo bueno igual fue que en ese momento como la gran mayoría de los chicos que estaban ahí quedaron. Así que nada, y ahí fue como todo el proceso. Y una vez que estaba todo definido, que estaba todo armado, todo preseteado y todo, ahí fue donde yo tomé la decisión de decir, bueno, hasta acá llegué porque iba a venir una etapa muy heavy que va a ser el rodaje. Y yo no, como que no estaba para estar 100% todo el día Claro. en eso. Y también en una etapa donde necesitaba yo tener mucho la cabeza en ese proyecto porque estabas rodando una serie para Netflix. Claro. O sea, era una cosa grande. ¿Cuánto dura un día de rodaje? No, a veces eran larguísimos. ¿Más de 8 Obviamente, horas? sí, re. O sea, había jornadas, depende, porque estaban divididos, por ejemplo, no sé, que es algo que pasa mucho que no se graban, como, no sé, nosotros grabamos una temporada. Entonces la temporada la dividían y capaz grabábamos por locaciones. Claro. Entonces, un día grababan en gimnasio y el día de gimnasio grabamos escenas de 4 capítulos, por ejemplo, donde, que yo igual, de nuevo, yo no llegué a esa parte, entonces no lo viví tanto, pero viví 2 o 3 días de rodaje. Entonces viví, por ejemplo, no sé, un día era microestadio y habíamos reservado ese lugar y teníamos que grabar todas las escenas de microestadio y capaz eran de una temporada entera. O de, bueno, no, es mucho una temporada entera, pero eran como varios episodios donde sucedían cosas en microestadio. Wow. Entonces, pues capaz los personajes iban cambiando. Entonces, capaz para el talento, la jornada por ahí no es tan larga, pero toda la gente que está ahí, que monta Claro, el eso, equipo el técnico. equipo, todos los, no sé, producción, maquilladores, peinadores, vestuaristas, todo, estaban un montón de tiempo. Y también tener la mente para eso es una locura. O sea que por ahí a veces no parece tanto, pero si estás pensando muchas cosas simultáneas re diferentes. O sea, estás en tu cabeza es medio como un montón. Y pasar de hacer una producción a hacer comunicación específica en una discográfica, ¿es algo totalmente distinto? Y yo creo que es bastante diferente, pero también porque un poco esto, o sea, yo en producción estaba acostumbrada por ahí a tener que resolver y ahora igual tiene algo esto del pensar un poquito más allá y estar como un poco Y es el ir y adelantándote. venir todo el tiempo. Total, o sea, los medios como que tiene esto de muy de lo espontáneo, de lo que va surgiendo. Hay cosas que no se pueden planificar, que por ahí un poco eso sí es diferente a producción, donde por ahí tenés un poco más todo ya cerrado, ya lo tenés medio, esto, lo planificás, lo producís y ya está. O sea, y hasta ahí. En cambio acá por ahí pasa mucho que va surgiendo, va cambiando sobre la marcha, o tenés que llamar a último momento, o cosas que por ahí no se pueden contar por confidencialidad o por cosas como que yo sé información que no la podemos decir, pero tengo todo preparado para que en el momento que se pueda decir, disparar ese mensaje y que todo el mundo se entere. Como que tiene un poco que ver, siento que tiene mucho que ver, pero también hay algo que es muy diferente de esto de no se puede planificar a veces tanto, como que tenés que estar muy activo en el momento. Yendo a la música en sí, ¿cómo es trabajar en procesos de lanzar un disco, de lanzar una canción, cómo es el proceso comunicacional de eso? Es re divertido. O ¿Tarda sea, mucho un artista entre que sacó el tema y hasta que lo mandó a la vida? sí, a veces, o sea, es muy diferente también, y eso por ahí creo que es lo más divertido, que nunca es que hay una fórmula o un tiempo, cambia mucho dependiendo del artista, dependiendo del momento. No sé, como que hay artistas que por ahí están todo el tiempo en el estudio y es como, bueno, van haciendo y van sacando y van probando. Y hay otros que por ahí dicen, no, quiero hacer un álbum y se centran en, no sé, 2 o 3 meses en un estudio y lo hacen full ahí. Después, obviamente, en términos de comunicación, capaz sí no es tan diferente porque uno por ahí es como de alguna forma que igual lo divertido y creo que lo que está bueno de nuestro caso es que no lo somos, pero uno es a veces la última parte del proceso porque la canción ya está hecha, ya está el video armado, ya está todo. Lo que nos gusta a nosotros a veces es involucrarnos desde ese primer momento para también entender cómo contarlo, cómo ayudar a construir ese artista, cómo ayudar a
no vender solo un lanzamiento, sino vender un artista y llevarlo como decir, bueno, o sea, estás vendiendo y creando una historia más allá de sacar una canción. Que para mí eso es como lo más divertido y lo más también enriquecedor para la figura del artista, porque obviamente que hay momentos donde son canciones y se pegan canciones, pero también hay casos de artistas donde van construyendo como una imagen, una carrera y todo. Entonces, por ahí ser parte de ese primer proceso creativo, de por ahí escuchar, nos pasa muchas veces que por ahí vienen los artistas y te muestran canciones, te van contando por dónde van, y capaz eso después no termina en una gacetilla, o sea, no se pone esa información. Pero cuando, no sé, hacemos entrevistas o cuando tenés que salir a contar vos como comunicador, tenés como más herramientas para decir, Claro. mirá, esto surgió de acá, hicieron, o sea, un camp de composición y de ¿Qué ahí... tratan, por ejemplo, no sé, de ir al videoclip, por ejemplo, cuando se Re. graba? O sea, hemos ido, hay casos, depende también de nuevo, perdón, depende del artista, depende del momento, depende de todo, pero hemos ido a los videoclips, hemos alguna vez llevado, no sé, medios a los estudios para que puedan escuchar con el artista directamente. Hemos ido nosotros también por ahí al estudio de grabación, han venido a la compañía a mostrarnos canciones que están armando, como que depende, diferentes formas de por ahí involucrarse más en el proceso antes de lanzar la canción y decir, bueno, esto es lo que tengo, que muchas veces obviamente también termina pasando, decir, bueno, ya está, tengo esto, lo comunico, pero capaz también tener más ese background te da más info para ayudar al artista a Claro. comunicar. Y para mí algo re importante que por ahí va un poco de la mano con esto es que nadie sabe mejor que el artista cómo comunicar y cómo decir y cómo vender lo que quiere vender. Entonces para mí es re importante también escuchar a decir, bueno, o sea, mira, mi idea es esta, o sea, tengo esta idea, tengo, no sé, estos medios, te sugiero ir por acá, ¿qué se te ocurre o qué querés o por dónde va tu idea? Escuchar también qué se viene, decir, bueno, capaz, no sé, no vayamos a estos medios ahora porque más adelante querés lanzar un álbum y tenemos que guardar para poder ir a contar toda la información. Como que está bueno cuando hay como esa sinergia de decir, bueno, se labura en conjunto con el artista. ¿Esas decisiones cómo se toman? O sea, vienen desde Warner y es como la fecha va a ser tal día o varía, depende del artista. ¿Cómo es eso? Varía mucho, depende del artista y también, que para mí está buenísimo eso de que el artista tenga como esa capacidad de elegir y de decir, tengo esto en la mente, capaz uno obviamente tiene herramientas o fechas de decir, te conviene lanzarlo ahora porque, no sé, va a entrar en estos premios que cierran justo ahora o porque te conviene ahora es más verano, entonces si lo lanzas ahora o por tal playlist, como que se va pensando todo eso, obviamente, pero también escuchar y decir, capaz viene el artista y te dice, tengo un lanzamiento que lo quiere lanzar antes de que termine el verano y decís, bueno, quedan 3 semanas, o sea, ¿cuándo lo metemos? Y elegir ahí y decir, bueno, que no se pegue mucho con otro lanzamiento. Como que viene muchas veces, el propio artista tiene la idea y si no te pide el consejo, como que uno intenta entre todas las áreas decir, bueno, del lado artístico que conviene, del lado de comunicación que conviene, del lado de, no sé, de marketing que conviene, como entre todos decir, bueno, la mejor fecha sería esta. Que obviamente a veces donde el artista ya lo sabe y lo tiene definido y viene y consulta o dice quiero esto y bueno, vamos por ahí. Nadie sabe mejor por ahí que el artista qué es lo que tiene, lo que quiere. Claro. ¿Es difícil manejarse con los artistas? ¿Son muy, como lo pintan, en Nah, el sentido de, son muy estrellas? nah, yo creo que no. O sea, creo que obviamente hay todo eso del mito de los artistas y debe haber artistas así, obviamente, no digo que no, como, no sé, gente gigante que debe ser así, pero yo creo que por suerte tenemos algo que es la industria, yo te hablo más que nada de lo argentino, que es por ahí lo que tenemos más en el día a día, está en un auge tremendo y también son artistas que tienen como ganas también de escuchar y de estar y de colaborar y de decir, hagámoslo como en conjunto y salgamos a defender esto. em, y yo creo que hay todo este mito de por ahí que como que los artistas y todo, pero no es tan así. O sea, son personas en definitiva que trabajan con Son equipos mortales. total, o sea, que también es re loco porque uno a veces como que los idealiza o pensás un montón de cosas y después te das cuenta y decís, o sea, al final del día le están pasando las mismas cosas que a mí y tienen sus vidas y sus familias igual que nosotros Obvio. y muchas veces también eso, entender eso como que los humaniza y decís, hablas como desde otro lado, como de cuando por ahí a veces pasa que viene un artista, ¿Ellos se prestan a eso? sí, ¿A hablar desde lo humano? ¿O re, no te obviamente saludan y...? no, cero, para mí re. Y creo que está bueno eso, como también sacar este mito de, no sé, como que las discográficas son las que le dicen lo que tienen que hacer. Cero, o sea, uno viene a escuchar y de nuevo, es por ahí de persona a persona, decir, che, ¿qué querés? ¿Qué te Claro. pasó? O bien te presentan alguna canción y decís tipo, che, ¿qué hay acá atrás? Y te cuentan y decís, claro, o sea, eso es lo mismo que me pasa a mí, lo mismo que le pasa a todo el mundo.
Y que cuando logran eso, para mí está buenísimo porque es esto de la conexión. Decís, bueno, si conectó conmigo, que yo por ahí trabajo con ellos, capaz va a conectar con otra persona. Y creo que eso está bueno, por ejemplo, ahora, no sé, en artistas que lo estamos viendo, decís, y claro, es eso de que logran conectar con la gente porque tienen algo para contar y saben cómo contarlo también, como que entendieron cómo decir lo que quieren decir, capaz. ¿Qué artistas tiene Warner? ¿Qué artistas tienen ustedes que... Global. Sí. Y a ver, tenemos, o sea, el repertorio, lo que se divide. Vamos a internacional, dividamos Claro, internacional, exacto. nacional. Exacto. O sea, internacional tenés como dos caminos. El mundo anglo, que es todo lo que habla anglosajona, digamos, o sea, que hablan en inglés básicamente. Y después tenés el mundo latino, que son todos los que hablan en español, pero no son de Argentina. Ok. Entonces, por ejemplo, anglo tenemos, no sé, Ed Sheeran, Dua Lipa, Coldplay, Green Day, Bruno Wow. Mars. Son tipo nombres. Como que tenemos Madonna, cosas gigantes de verdad. Después, obviamente, hay muchos artistas también en desarrollo, que también decís son artistas que la están repegando afuera y están metiendo mucho a su desarrollo, a su carrera. Por ejemplo, ahí tenemos, no sé, Taylor Swift, Benson Boone, que son artistas que realmente la están pegando mucho. Ahora, por ejemplo, viene Lollapalooza. Entonces, están como en ese proceso y está buenísimo poder acompañar a un artista que no es de tu país en el desarrollo y llevarlo a tratar de que sea, que obviamente va acompañado, no es que se desarrolla desde acá, se desarrolla en todo el mundo, pero está bueno capaz acompañar ese desarrollo de un artista que no es de acá. Después, bueno, tenemos el caso de los latinos, digamos, que son de nuevo todos los artistas que, incluyo también por ahí España, o sea, todo lo que habla español. Hispanohablante. No sé, por ahí en España tenemos a Pablo Alborán, después tenemos a, no sé, Mike Towers, Justin Quiles, hay un montón de artistas latinos, Elena Rose, que también viene a Lollapalooza, que está buenísimo porque por ahí Mau Ricky, que decís, los tengo de promo y por ahí puedo conectar más fácil porque también vienen, hablan el mismo idioma que vos. De nuevo, un poco esto de, son personas, o sea, a mí me pasó eso mucho que decís, yo a veces tenías artistas que decís, ¿cómo le voy a hablar? O sea, ¿qué le voy a decir? Porque nada de lo que yo le pueda decir le va a parecer interesante a, no sé, Danny Ocean. Y de repente con Danny Ocean fue, che, cumplimos el mismo día. O sea, somos los dos el 5 de mayo. Claro. Y claro, y ahí decís, y claro, y ahí conectó y, decís, y no le hablé de nada importante y fue como bajarle un poco esto de el artista, como decir, che, o sea, fue algo re loco, le encantó y se acordó de ese detalle y decir, bueno, conectás de otra forma. Y después, bueno, de Argentina, por ejemplo, tenemos, no sé, a María Becerra, a Tiago, Litquila, Yami Safie, que para mí es un caso de enorme crecimiento y de nuevo de desarrollo y de decir, voy a la oficina y le pongo ganas y escuchemos las canciones, saquemos esto, probemos y hacer un re camino y un re desarrollo. Y capaz eso que para mí es lo más divertido de acompañar ese desarrollo y decir, che, o sea, vamos a hacer todo lo que sea necesario, todo lo que vos quieras hacer, lo vamos a hacer. Y ahí es como decís, ahí es donde para mí es lo más divertido esto de, obviamente trabajas con artistas que ya están mega desarrollados, pero también acompañar a un artista desde que por ahí hace todas las notas y va y le pone ganas a todo, a cuando, no sé, lo ves cantando en una premiación internacional. Y decís, wow, ¿te acordás que hace 2 meses estábamos acá sentados en la oficina? Y decís, como que es medio loco a veces, pero es re divertido también, porque no hay 2 días que sean iguales. O sea, trabajás con tantos artistas, tanta cosa, que siempre hay algo nuevo. Uy, me imagino que tu celular debes tener como, no sé, lo quiero chusmear. Debes tener Re. mucha gente famosa. Bueno, a veces pasa que, no sé, decís, che, como que es un montón. Y uno también, que justo hoy lo hablábamos, pero uno normaliza por ahí a veces esas cosas. Y decís, sí, o sea, uno a veces no se da cuenta de la magnitud de las cosas con las que estás trabajando, mucha gente, no sé, como que me pasó justo el otro día que, bueno, 21 Pilots, que fue una banda que a mí me encanta, que yo la reconsumo, y justo el otro día vinieron a Argentina y los pudimos conocer. Y escucharlos hablar a esa gente, decís, wow, o sea, claro, o sea, y ahí como que entendés todo y de nuevo, son 2 personas y todo eso salió de 2 cabezas. ¿Y la gente que trabaja en el medio no se da cuenta de la magnitud de lo que está viviendo Yo creo que a tan de veces cerca? lo normalizamos. Como que, no sé, vas a ¿Qué perdés? El eventos. cholulaje. Claro, o hay cosas que te parecen más normales, Porque tal vez no digamos. es normal. No es normal. O sea, como que uno por ahí normaliza y decís, ay, sí, fui a un evento, Normal es ir a estaba. una oficina. Claro. O que, no sé, vas Y a una contestar oficina mails. y de repente entra algún artista y que capaz en algún primer momento te sorprende y después ya se vuelve tu día a día. Y esto, vas a un evento, vas a la presentación de algún álbum o algo, y de nuevo decís, hay un montón de gente, o sea, si contás la cantidad de seguidores que hay en ese evento, es una millonada,
Y decís, si uno capaz lo normaliza, o, sí, estaba en tal evento y vino tal persona. Y decís, pará, o sea, no, yo no voy al supermercado y me encuentro tal persona. Entonces, uno también termina como normalizando y nada, haciendo como parte de su rutina cosas que por ahí no son tan parte de la rutina de todo el mundo. Y para mí lo más lindo de eso es no olvidarse de eso, como que no se convierte en rutina porque es un trabajo como cualquier otro. Pero como no perder eso de decir, che, es un montón lo que estamos haciendo, estamos trabajando con cosas enormes, y como no perder esa dimensión de. A mí me pasa mucho, por ejemplo, que yo también en algún punto he sido, o sea, no quiero decir fan porque a veces la palabra fan está como mal vista, pero he sido también como muy, me gusta lo que estoy haciendo y he consumido eso. Lo que decíamos de las series, o sea, yo consumía series infanto-juveniles musicales y trabajaba en una. Y de repente, no sé, yo consumo estos artistas y estoy trabajando con ellos, o artistas que por ahí no consumo, pero decir, es un montón lo que estamos haciendo, es un montón que de repente estamos en una escucha de canciones nuevas, o como no perder eso, como no normalizar y que todo te dé lo mismo, porque para mí ahí es como que se convirtió realmente en un trabajo y perdiste la pasión, que para mí es lo más divertido de esto, o sea, como que es un trabajo y el medio en sí es muy sacrificado, de horarios, de tiempos, de todo, y si uno como que no, a veces decís, bueno, sí, seguís, pero nunca frenás a decir, che, pará, o sea, esto es un montón, y bajarte de porque a veces la vorágine te lleva un poco a subirte a esa y decir, y bueno, ¿qué más, qué más, qué más? Y en algún punto es tipo, bueno, pará, es un montón, mirá todo lo que pasó, o sea, y capaz pasó todo esto en un año. Así que nada, está bueno a veces como frenar un poquito. ¿Cómo son los procesos dentro de las discográficas? ¿Qué tipos de convenios tienen los artistas? Ujú. ¿Qué convenios puede Ok. Hay diferentes, y la realidad también es que, como decíamos un poco, cambia todo el tiempo, porque obviamente se va actualizando mucho. Yo creo que en algún momento, por ejemplo, ha sido todo muy el típico contrato discográfico, donde el artista iba, daba sus canciones, obviamente van a un porcentaje se queda a la compañía, un porcentaje se lo lleva al artista, o sea, se le paga un porcentaje al artista de eso, la compañía le da marketing y le pone plata para que eso funcione, o sea, el típico contrato normal de. Al manager. Re. Y después obviamente se van renegociando y hay un montón de casos que van cambiando el tipo de contratos. ¿Qué le da una eh, discográfica? son un montón de cosas. Ok. A ver, hay también algo re loco que es, obviamente cada vez, con esto de que hay muchas más herramientas y demás, que decís, ¿qué le da una discográfica? O sea, decís, como que mucha gente Digo, puede porque tal vez el pensarlo. artista podría sacar, no sé, tenés un Exacto. montón Claro. de otras herramientas que no necesariamente pasar por una discográfica. Re. Yo creo que algo que es lo fundamental, más allá de que el artista lo tenga, que es el equipo. O sea, te da un equipo de gente que está súper especializada en hacer cada uno lo que sabe hacer, ¿no? Entonces te da la parte de comunicación, te da gente que está hablando todo el tiempo constantemente con los medios, sabiendo qué es De lo que vos. va. Total, o sea, te están vendiendo todo el tiempo. O sea, todos los días escribís a la gente, vas, venís, presentas cosas, tenés a alguien dedicado full a eso. Por Obvio, ejemplo, es como que te arreglas para que vayas claro. a cierto medio. Que podés tener un equipo interno de comunicación y todo, pero creo que está bueno que, no sé, o sea, yo, por ejemplo, desde el lado de la discográfica, hablo de todos los artistas todo el tiempo y después entonces, por ejemplo, no sé, cuando un artista firma, está bueno también contarle, mira, o sea, nosotros hacemos esto y esto es lo que te podemos ofrecer. Eso desde el lado, por ejemplo, de comunicación, que es más lo mío. Después del lado artístico, o sea, por ejemplo, una discográfica te puede dar proyección internacional, o sea, nosotros al Ponerte en tener festivales, por ejemplo, ayudarte a llegar a lugares donde por ahí no puedes llegar, o un o estudio de grabación. colaboraciones, claro, es Ah, decir, ok, mira, no sabía surgen, eso. no sé, campamentos de composición o campamentos y cruzan artistas, y todo el tiempo, que aparecen canciones que ni salen, o sea, van y componen, y capaz sale una, Pero esa experiencia. pero hacen todo el tiempo, y eso es un montón. O, por ejemplo, no sé, a nivel artístico, las colaboraciones. O sea, poder llegar obviamente, hay artistas que están firmados todos bajo un mismo sello, bajo una discográfica. Se van Eso es poniendo de más acuerdo. fácil, o sea, el contacto. Que tampoco quiere decir que igual la discográfica te lo gestione, porque a veces está esa idea de, bueno, claro, lo hicieron porque no. Y también Porque son tienen de que la misma querer. discográfica. Pero el artista tiene que querer, tampoco es que nadie le va a decir, colabora con este, o sea, no. Porque si no, tal vez no es tan genuino, no es tan Exacto. armonioso. Y te termina notando, o sea, termina siendo poco orgánico, como que no termina siendo. A veces decís, sí, sí, bueno, por ahí podés colaborar, pero si no lo sienten y no vibran, no, después no sé si. La gente después se da cuenta, o sea, cuando decís esto es reforzado.
Entonces, o sea, el lado artístico por ahí le puede dar eso, o sea, eso, de llegar a más lugares y darle más proyección y ayudarlos a entrar en un montón de lugares. Después marketing, o sea, gente que está todo el tiempo pensando qué se puede hacer, qué se puede dar, creatividad, o sea, decir, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Dónde lo podemos llevar? Volar un poco, como decir, bueno, gente que está todo el tiempo pensando en qué podemos hacer para que te vaya mejor, o sea, que tengas más de lo que ya tenés. Obvio. Sí. Algo que quieran. Bueno, ahí depende un poco de lo que hablábamos antes del tipo de contratos, como que ahí queda un poco eso. Está el tipo de contrato tradicional, donde la discográfica se encarga muchas veces de muchas cosas artísticas, de decisiones y de un montón de cosas que son del día a día artístico. Después hay otros contratos, que por ejemplo son distribuciones, donde la discográfica por ahí no tiene tanta injerencia en el armado de... Sí, obviamente consultan, ayudan, están, pero por ahí el artista tiene más como, primero capaz tiene ya solvencia económica donde puede bancarse hacer esto, o por ahí lo prefiere hacer con sus equipos y sus cosas y solamente te dan para distribuir su contenido. Esa es otra forma, o sea, hay formas como de, no sé, hay un montón obviamente de plataformas y de cosas donde se puede distribuir, pero de nuevo creo que te da esto del equipo y de tener esta discográfica atrás donde de alguna forma te avalan y te ayudan, te da esto de decir, bueno, lo voy a distribuir, pero también va a haber un montón de gente haciendo otras cosas además de eso. Em, y después hay otro tipo de contrato que es la licencia, que ahí, o sea, ya son más, van a porcentajes, o sea, cambian un poco los porcentajes, cambian como la forma de dar el marketing, o sea, ya es como muy... Hay un montón, el tema de que pasa ahora es que hay mucha variedad, o sea, es como que antes había solo este tipo de contrato. Y ahora por ahí, no sé, están los 360, donde de repente el artista también incluye shows. Entonces, uno también tiene injerencia en eso, ayuda. Ahí es donde decías los festivales. Ayudas a llegar, por ejemplo, a los festivales, que no quiere decir meterlos. Porque una vez piensas y decís, ah, bueno, la discográfica habla, entra Lollapalooza, entra el... No, o sea, capaz ayudas en la gestión de acercarlos a eso. Los River de María Becerra, Warner, o cómo Em, funcionaba ahí la gestión. Porque supongo que River, al ser tan gigante, sí, no necesitas una sola productora o una sola Claro. discográfica, necesitas 15. bueno, es un gran caso, por ejemplo, porque obviamente María tiene un montón de equipo, entonces tenía mucha gente que trabajaba para eso y que venían trabajando hace años para llegar a hacer un River, o sea, ha pasado desde un teatro a un estadio, como que ya han venido con Lollapalooza en el medio y llegaron a hacer un festival, un show grande propio. Después tenía una productora, que era DF, o sea, también tenía el lado productora, y también estaba la discográfica involucrada en un montón de cuestiones de esto, es decir, marketing, prensa. Por ejemplo, para el caso de los River de María, vino un montón de prensa internacional a cubrir el show. Entonces ahí obviamente es donde uno por ahí entra más en juego. Hicimos una conferencia de prensa, a decir, bueno, tenemos esto, capaz no estábamos involucrados en qué va a pasar en el escenario, qué va a pasar en la pantalla, pero sí en, bueno, tenemos esto, hay que comunicarlo. Entonces ahí alineados entre el equipo de María, el equipo de la productora, el equipo nuestro de Warner, y decir, bueno, hagamos una conferencia de prensa, invitemos a todos los medios que podamos, que obviamente es difícil porque son mucha gente, son muchos medios, Ahí tenés que empezar a recortar también. y es difícil porque el tiempo es acotado, el lugar era muy acotado también porque era un espacio en River, o sea, no había mucho, tenía que ser ahí porque María estaba ensayando. Entonces había que hacerlo ahí, sí o sí. Que está bueno porque decís, te ayuda también a entender y decir, ¿cómo hago esto? Que fue mi primer, por ejemplo, gran caso. Yo nunca había trabajado en un estadio, en un River. Y de repente me encontré 3 noches seguidas quedándome hasta las 12 de la noche, 2 de la mañana en River. Desayunando ahí, cenando ahí. Y también estábamos Todo el día. todo el día. O sea, y vivía, o sea, pedía un Rappi a la puerta de River. O sea, yo me acuerdo haber pedido cerrado el vallado, el control policial, y yo cruzar el vallado y salir de River y decir, me llegó una pizza. Y salir a buscar mi pizza y entrarla al estadio. Y de nuevo decís, y lo normalizás. Como que decís, ay, sí. Y después decís, no, che, es un montón. ¿Qué Eh, onda el día que yo fue? María, no, el día que, o sea, se demoró todo que se porque, demoró todo. o sea, hubo ahí un problema medio técnico, básicamente, que hubo una falla creo que en las pantallas, y fue difícil también porque, por ejemplo, nosotros en ese lado había venido mucha gente de Warner a justamente esto, a apoyar, a decir, tenés una discográfica que te ayuda, que te Warner de otros acompaña. países. Claro, decir, regionalmente era un suceso. Entonces, por ejemplo, nosotros estábamos encargados de toda esa gente, que toda esa gente estuviera bien. Entonces no estábamos en el momento, en el día a día, sabiendo qué pasaba, pero era como, bueno, ¿cómo podemos ayudar desde por ahí mi lado, que no tenía nada que ver,
Y era como, bueno, vamos al VIP, hacemos un poco de tiempo. eh, como decir, capaz es algo que de nuevo no tenía nada que ver y era muy de resolver en el momento de que ni nosotros capaz sabíamos lo que estaba pasando, la gente tampoco lo sabía, hasta que por ahí se empezó a comunicar en los parlantes, se empezó a contar un poco. em, pero de nuevo decís, uno ahí está preparado para cualquier cosa y también para dar tranquilidad, que creo que es lo fundamental de decir, está todo bien. O sea, no es que estaba pasando nada grave, no, realmente hay una falla y el show estaba tan bien hecho y tan armado todo que realmente era una fiaca tener que salir con menos producción o con menos cosas por un tema eléctrico. Y ahí de repente me acuerdo, por ejemplo, una entrevista en la que yo, de nuevo, esto me enteré viéndolo después, o sea, no es que en el momento lo sabía, sino ver una entrevista y que contaron cómo fue todo ese momento donde tuvieron que traer, no sé si fue un helicóptero, llegar y traer al estadio unos nuevos grupos electrógenos y cosas, y decir, ¿cuántas cosas pasan que uno no se da cuenta? O sea, que en el momento, y por ahí la gente que a veces es un poco lo que también está bueno que de alguna forma llegue a la gente, de decir, ¿cómo podés contar esto sin, o sea, obviamente contar, yo no sé qué pasó exactamente, pero decir, que hayan salido a contar un poco de lo que pasó? Está bueno porque capaz la gente se enoja, o es lo más fácil decir, uy, tardó 2 horas el show. Y pero, ¿qué pasó atrás? ¿Qué pasaron en esas 2 horas? ¿Cuánta gente estuvo ayudando a que todo eso fuera menos tedioso para la gente? Que Para el no, artista, para María. imagínate eso. O sea, a mí me pasó que ese día, por ejemplo, ya habíamos terminado toda la parte de prensa y demás, pero al día siguiente teníamos un montón de notas y cosas previas al show. Y fue como, y yo no sé si va a poder hacerse todo esto porque es mucho Todo depende de cómo salga hoy. emocionalmente. Es mucho. O sea, estás haciendo tu primer River y sos. María es chica, o sea, es una chica chica y tiene mucho encima. Decís, ¿cuánto pasa por esa cabecita antes de abrirte una pantalla? O sea, es una locura. Y creo que a veces, la gente como que a veces por ahí, eso, mucha gente se enojó en ese Muy momento. cruel, ¿no? Sí, yo creo que a veces la gente no sabe. Entonces, al no saber, como que eligen decir lo más fácil, uy, uy, no se hizo. Y pero para la artista también debe haber sido terrible. Y para ella debe haber sido importante decir, quiero dar lo mejor de mí y el mejor show que vengo preparando hace años y darlo de la mejor manera. Entonces está bueno capaz que se cuente o que en su momento ella haya salido a contar qué pasó o que mismo su gente, su equipo hayan salido en el momento y después a contar. Como que está bueno hacerle llegar a la gente como que esto de conocer un poquito el detrás. Capaz un poco de lo que hacen ustedes acá, o sea, contar eso, el detrás, lo que nadie ve del día a día a un artista. Para la... Doctora, ¿a qué se gana la gráfica? Artistas, Bueno, depende ahí de nuevo mucho del tipo de contrato que tenga. O sea, no, no es el mismo en ningún caso, o sea, ¿hay como depende. un estándar? Claro, o sea, no es que, bueno, siempre es un 10%. No, no. Depende del contrato, depende de lo que se arregle en el momento de la firma o de lo que se arregle con la negociación. Pero sí, por ejemplo, hay como ciertos estándares que por ahí no es mi área y tampoco es algo que yo sepa del 100%, pero sí decir, no sé, por ejemplo, en un contrato de lo que se llama el contrato artístico, que es el básico que vimos al principio, de, no sé si es un 40, 60 o 70, 30, decir, bueno, esto se queda al artista, esto se lleva a la discográfica. Obviamente hay que ver también si eso incluye los shows o no incluye los shows. De las reproducciones, por ejemplo, que a veces es como el per play, se llama, que es como lo que gana por cada reproducción. Después de todo eso se hace o sea, es un gran como cantidad de plata que hay que ver las regalías, hay que ver los porcentajes, hay como un montón de descuentos hasta que le llega a discográfica, o sea, eso se divide y después de eso se divide en la parte que va a los compositores, los que va al artista, lo que va a la discográfica. En el caso, por ejemplo, de un contrato discográfico, la discográfica, por ejemplo, es dueña del máster. En cambio, hay otros que no, donde, por ejemplo, el artista, si quiere, puede llevarse su discografía a otro lugar, firmar con otra discográfica. Medio como las firmas de los deportistas. Es decir, si de repente capaz agarró y se llevó todo, y puede pasar. O sea, como que depende. O sea, obviamente sí, a veces sos dueño de catálogos y de cosas, pero el artista también tiene mucho poder sobre su obra. Que por ahí por eso es, por ejemplo, no sé, el caso de Taylor, que uno lo ve y a veces no se entiende mucho. Decís, ¿qué hay atrás de todo eso? Y cuando te lo pones a analizar un poco, es re interesante decir,
O sea, ¿por qué está luchando ella tanto? O sea, ¿qué es lo que quiere con Pero ¿por sus... qué regraba las ¿Por qué canciones? las regraba si ya las tiene? Y decís, claro, no, porque capaz no está ganando porque en la negociación no se quedó con un porcentaje bajo y de repente ella capaz no era dueña de esos masters y empezar a ver como el detrás. Entonces creo que por eso es que es tan complicado y como que no hay una regla tan fácil de decir, bueno, de un stream se lleva tanta plata. Se puede hacer y hay un cálculo medio básico, pero hay un montón como de factores que influyen en cuánto se termina llevando el artista, cuánto se lleva la discográfica. No queda no queda ahí la discográfica o la productora, queda muy como el diablo en toda esta movida, porque digo, un poco a lo que hablaban Taylor, em, de que yo soy un artista, el artista es la cabeza artística, vaya la redundancia, digamos, hace el arte, hace la composición, la música, bueno, si querés agregar al productor musical, bueno, Sí. pero digo, son dos personas que tienen, se enamoraron de una idea, tiene una Un discográfica tractor o un gigante. tractor gigante y le saca todo el rédito, Mm. sacando lo económico, ¿no? Ujú. Digo, todo el rédito de valor hicieron. Y a veces pasa, y también está un poco esto del mito de como que es el artista versus la discográfica. Y yo creo que, o sea, un poco sí pasa esto de decir, sí, obvio, es quien de alguna forma administra un poco, no quiero hablar solamente de lo económico, sino la carrera te ayuda a armar tu carrera, pero sí, no, porque, o sea, en definitiva después, por ahí es lo bueno, que el artista también tiene mucho poder y mucho, como que, de nuevo, o sea, obviamente las cuentas yo no las hago, pero se terminan llevando lo que corresponde, o sea, tienen como, para mí hay que sacarle el mito esto de que la discográfica se queda con todo, porque no, o sea, no termina siendo así, obviamente, no, depende del tipo de contrato que tengas, hay contratos en los que el artista se lleva su catálogo y es dueño, un poco lo de Taylor, es dueño de sus masters y es dueño, se lo da a una O sea, discográfica. un éxito no es solamente ¿Cómo? en el sentido de que hacer un éxito no es solamente hacer la canción, No, sino acompañarlo. Igual es verdad que si la canción es buena y si el artista cree en lo que está haciendo, ayuda un montón. O sea, como que podemos salir a vender cualquier cosa, pero salir a vender una canción en la que por ahí ni el artista confía ni cree es difícil porque necesitas que muchas veces el artista esté dispuesto a ayudar, a acompañar y a vender lo que hace. Que creo que se ve, o sea, se ven los artistas que salen a defender su trabajo y que suben, no sé, 1000 TikToks hasta que se le pegue a alguno y que están ahí y que siguen. Y obviamente entiendo que a veces debe ser re frustrante para el artista decir, hago un montón de cosas y tengo que seguir haciendo. Y tipo, sí, así, tenés que hacer todo el tiempo. Y es como un trabajo constante y a veces no se nota, decís, muchas veces dicen, bueno, hacen un disco y no hacen nada más. Y capaz no, o sea, salen de gira y salen a venderlo y van a festivales y hacen giras y salen por los países y hacen promo. claro, los fans tal vez le pierden un poco el rastro porque no sacó música, pero en realidad está haciendo otra cosa. Total. O muchos artistas que tienen otros trabajos simultáneos, o sea, no sé, casos grandes, por ejemplo, Dua Lipa, que colabora con muchas marcas también, entonces de repente ella también termina siendo una figura y eso también Vas a ser una influencer más que una y también tiene su cantante. lado musical y está en el estudio, entonces es como muy difícil también para el artista encontrar ese balance entre, bueno, Qué difícil esa vida. es muy difícil. O a veces, a mí me pasa que dicen, ay, bueno, pero ¿qué hace el artista? Y decís, no sé, un artista que No le, duerme, básicamente. no duerme, de No verdad. duerme. O que dicen, ay, ¿por qué no tiene tiempo para hacer una nota? Y bueno, capaz a veces es porque están ensayando 12 horas. Justo el otro día me contaban el ejemplo de un caso de un artista que ahora tiene shows internacionales. Entonces, tiene un show acá en Argentina, después tiene shows No se puede saber quién internacionales. es. Sí, o sea, era Tiago. O sea, Tiago. Tiago estaba ensayando para sus shows de acá de Argentina, después se va a trabajar en España, después vuelve y tiene su Movistar Arena. Y tiene todo eso junto. Seguramente en España quiere hacer promo, quiere salir a vender lo que hace. ¿Dónde están las vacaciones? Y antes de irse a España está ensayando ya para su Movistar y ya está pensando en lo próximo y está sacando canciones al mismo tiempo. Y está colaborando y está viendo quién viene o viajando a grabar el próximo videoclip de la siguiente canción. Y a veces pasa que, no sé, vos ves la agenda de un artista y realmente no tienen tiempo. O sea, no tienen mucho tiempo. O están, no sé, ensayando hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Y el día siguiente se levantan y van al estudio. Y el día siguiente se levantan y hacen promo. Y es como, no hacen nada. Y no, o sea, hacen un montón más de lo que uno por ahí sabe o cree a veces.
Entonces, para mí está bueno esto de nuevo, contarlo, de decir, che, mira todo lo que pasa atrás. O sea, que es un montón. Y muchas veces es lo que menos se ve. ¡Ay, Bueno, no! no, además sos 30.000 famoso. personas ahí. Por eso, Total, tipo, y no no. desconectás jamás. Es como, dale, la Y única tipo, que yo quería solo quiero ir hacer. al cine. No, No, terrible. es loco, es loco. La vida de artista es, también de nuevo, es muy sacrificada. A veces un poco nos reímos, nosotros decimos somos rockstars sin ser rockstars, porque uno por ahí vive a veces la vida del artista. O nos pasó, por ejemplo, casos de artistas que acompañamos a hacer promo en un determinado lugar y de repente, enganchado de eso, decían, che, aproveché y metí un show. Entonces, de repente, el contexto de promo y se iban a dar un show y volvían y a las 2 de la mañana estaban dando el show y a las 6 estaban despiertos para salir a hacer el... Y es como, ¿cómo haces? Y un día dijimos, bueno, yo quiero ir a probar eso, tipo, quiero ir a ver eso. Y realmente estás agotado. O sea, nos pasó una vez, ponele, nos fuimos a Córdoba 24 horas. Y la cantidad de cosas que hicimos. O sea, llegamos y fuimos a la prueba de sonido y volvimos. Y ¿Qué artista después en Córdoba? los Totora, que fueron a hacer una acción con un medio allá en Córdoba por el Día del Niño. Y decís, ay, bueno, van, tocan y se van. Y no, o sea, ellos llegaron. Obviamente hubo tiempo, no es que van corriendo a todos lados. Y tuvieron un show a la noche y volvieron y durmieron, no sé, 2 horas porque había que estar a las 9 de la mañana probando sonido en el Kempes. Entonces de repente estábamos todos subidos de una camioneta a las 9 de la mañana. Y decíamos, che, hace 3 horas nos vimos. O estábamos en un boliche hace 3 horas. Y nada, nosotros obviamente probamos un día, pero imagínate eso multiplicado, debe ser re desgastante para el artista, como tener... Y al día siguiente volvían y se iban con su familia a hacer un asado. O sea, eso fue un sábado. Y el domingo estaban comiendo un asado con su familia. Y decís, ¿cómo hicieron? O sea, ¿cómo hace tu cabeza para hacer eso? Vos como gerenta de prensa de la discográfica, ¿sos un poco la niñera de los artistas No. en todo? Vos me dijiste una gira de 24 horas haciendo un montón de cosas y en el medio también tenés que gestionarles un restaurante donde coman, un... Bueno, que por ahí sí, o sea, no sé si sos niñera, capaz sos la persona que se encarga de que tengan, o sea, todo. un poco de nuevo de esto de la producción, que nunca dejas, para mí lo que tiene de bueno es que nunca dejas de ser productor, o sea, producís todo el tiempo cosas. Capaz ahora es, bueno, no sé, esto, fuimos a hacer una acción que era justo de promo, entonces por eso fuimos nosotros. em, y decís, y capaz sí, los estás acompañando, buscas que tengan todas las cosas que necesitan. También esto de, tienen que estar a las 6 de la mañana en la prueba de sonido, entonces yo me levanté a llamar al estadio a ver que estuviera todo bien para que cuando ellos llegaran, yo encima ni siquiera No pierdan fui. el tiempo. Claro, porque decís, toda esa gente que durmió 3 horas no puede llegar a un estadio y que no puedan probar sonido. Entonces yo me levanté a llamar, a preguntarle a la productora, 6 de la mañana, tipo, hola, ¿está todo bien? Sí, listo, volví a dormir. Y me desperté a las 7. Y así, y claro, y sí, sos un poco de, no sé si es niñera, porque aparte tenés mucha gente a veces. No quiero decir a cargo, porque son gente grande y se hace cargo de ellos mismos, pero te estás encargando un poco de muchas cosas, que por ahí en una gira eso es un poco el rol del tour manager, esto de encargarse de que todo esté resuelto y demás. Si es, por ejemplo, el hagas una gira de promo, sí somos un poco nosotros. Pero sí, siempre hay una persona que es como que la que se encarga de esto, de tener todo medio como resuelto. Claro, Y... era con champagne y cosas así, talleras. O sea, no a mí exactamente porque por ahí eso suele pasar más en los shows, en las cosas. Em, ¿Qué se lo piden a los managers? a la productora A la generalmente. productora. O sea, por Ok. ejemplo, no sé, en el caso de un show, la productora DF local, Entertainment. claro, o sea, un DF, un Move, Phoenix, o sea, la que sea productora del show, le deben llegar esos pedidos. Hemos visto a veces, arman, o sea, por ejemplo, de nuevo, por ahí en este caso de los Totora, yo entendí como en una gira, como que ahí lo entendés cuando estás en el vivo, decís, ah, mira de nuevo, todo lo que hay que hacer. O sea, desde rooming list, o sea, cómo duermen, saber tipo cuántas habitaciones necesitan, cuántas dobles, cuántas singles, cuántas triples, dónde tienen que estar, a qué hora tienen que estar en los lugares. Pensar y decir, bueno, necesito tantas camionetas para esto. Esto de, necesito que lleguen y tengan el camarín preparado para que tengan algo para... Y capaz ¿Qué no es me lo llega más loco ese... que viste en un camarín? Me pasó una vez que me sorprendió un poco que llegué y era todo muy saludable. Y viste que uno piensa que si debe ser como re trash. Y de repente llegué y era todo como frutitas y juguitos. Y decís, ay, yo esperaba como otra cosa. Yo quería tipo, no sé, los excesos. La película. Yo quería la película, quería el rock and roll. Y de repente, y ni siquiera me acuerdo con quién fue, pero como que llegué y dije, ay, pero esto es re normal. Esto lo tengo yo en casa. Claro, o artistas que por ahí, no sé, tengan como, les gusta tal cosa, entonces vos ya como que te adelantás un poco y los esperás con eso, no sé.
un caso que no se le gustaban los Doritos. Y como, bueno, compremos. No sé, no sé si se pueden decir marcas, pero bueno, salís y comprás lo que sabés que al artista le gusta, que por ahí no te lo pide. O sea, no es que viene en esa lista, pero vas y lo comprás. Y sí, o sea, yo imagino que esas listas deben venir. También muchas veces entiendo que lo hacen a ver si como que se cumplen todas esas cosas. No sé si después realmente consumen todo lo que hay en el camarín, sino es como, bueno, a ver, tipo, estoy viendo todo esto y capaz nadie consume el último punto, pero bueno, es como te estoy pidiendo esto, cumplilo. Ok. Emergente buscando ciertas metas para lograr antes de Warner. Acá ya tengo todo mi Ok, demo. wow. Yo creo que, de nuevo, depende un montón. Y es raro, porque como que todo depende. Sí, ya sé que todo depende, pero depende mucho. Pero para mí, un poco la constancia es clave. O sea, por ejemplo, esto de presentarte y tener cosas armadas y mostrar un poco lo que haces. También capaz tener una idea de qué es lo que querés, a dónde apuntás a llegar, que obviamente puedes apuntar alto y eso después se va armando. Pero decir, bueno, o sea, tengo en mente esto y quiero ir por acá. Siento que mi estilo es este. Capaz, si eso lo tiene en mente la persona, tipo el artista, está buenísimo porque te ayuda a vos como discográfica a entender a dónde lo querés llevar, qué quiere hacer, a dónde querés construir esto. Entonces, por ejemplo, o sea, obviamente hoy pasa mucho por las redes sociales esto de subir todo el tiempo contenido, de tener tus perfiles actualizados. O sea, sí, sí, no tanto capaz en los seguidores, sino en, no sé si la interacción o el engagement sería exactamente, pero decir, capaz ¿Qué artistas que... público fidedigno tiene? Claro, o sea, tiene esa gente, o sea, ¿a quién le vas a hablar? Porque en definitiva uno tiene que entender a quién le habla. Que es algo que a mí me costó mucho también entenderlo de, por ahí cuando yo estaba en la facultad, toda la parte del análisis de la audiencia y todo eso, a mí me embolaba un poco. Decís, no sé, yo quiero hacer mi proyecto y este es mi proyecto y si le gusta a la gente, buenísimo. Y después decís, no, No, porque no. no podés contarle igual a una persona chica que a una persona grande. Entonces creo que, Tiene que estar obviamente, segmentado. totalmente. Tenés Y que saber a quién le estás hablando. exacto, o sea, si lo tenés identificado como artista ya es un golazo, y si no, capaz, te ayudamos nosotros a identificar y Sí, ya no decir, hay éxitos globales, no, o ¿no? sea, Va, en la música tal vez sí, es pero difícil, o sea, no hay como una regla que te diga, haces esto y lo vas a pegar. No, no, nadie lo sabe. Pero sí creo que como artista, por ejemplo, para poder presentarte es tener como esto de a dónde quieres ir más o menos, a dónde quieres apuntar. Tus perfiles actualizados, o sea, decir, bueno, tengo todas mis redes al día, subo contenido, me doy un poco a conocer, muestro lo que hago. Muchos artistas pasa que subían contenidos a redes y después por eso alguien los descubre y los terminan llevando y te terminan llamando. Y capaz incluso antes de que la pegues. Obviamente también después cuando la pegás todo el mundo quiere el éxito. Eh, pero capaz incluso antes de que la pegues decís, che, este pibe le está remetiendo o esta chica le está metiendo tanto. A ver qué está haciendo. Y capaz, no sé, intriga a alguien y eso te hace que después conozcas y de ahí surge una carrera. A un Es, directo. es de todo. O sea, yo creo que desde el lado del artista muchas veces llegan un montón de devos de artistas, de cosas, que me ha pasado muchas veces de por ahí bajar, no sé, a las oficinas de la gente artística y decir, che, ¿qué es esto que suena? Me dice, ¿te gusta? Y como sentarte a escuchar y decir, estamos escuchando a alguien que no sabemos quién es. O sea, y muchas veces te lo muestran y es una persona que realmente no sabes quién es y está bueno lo que hace. Y es como, bueno, darle lugar a escuchar para mí es clave y se sigue haciendo, o sea, esto de escuchar todo. Después, creo que también la gente esta artística están todo el día en contacto con artistas, salen, van muchos a los shows, a los eventos, como para mí estar un poco en la escena, que a veces es difícil, porque obviamente es difícil entrar como si no conoces a nadie, pero también es medio una mentira esto de, solo se llega por contactos, como que no, o sea, hay un montón de gente que por ahí no conocía a nadie, o que tuvo los contactos y tampoco los aprovecha y elegante. hace, Elegante estaba en su claro, y en estuvo su con, cuarto, la pegó con un tema y sí, y era entró. con sus cosas y de a poquito, pero tenía una idea, sabía dónde Claro. quería, sabía dónde apuntaba, decía, yo quiero hacer música para esta gente, que es la que no está representada, que es la que yo siento que tengo algo para contar. Y después eso obviamente se expandió y ahora todo el mundo escucha Elegante. Te puede gustar o no, pero decís, sabe un poco a dónde está hablando, quién es su gente. Entonces creo que para eso es esto clave, como eso, entender como a quién le hablas como artista y también cómo contarlo. Si lo sabes contar, buenísimo, y si no, escuchar, nosotros te escuchamos y te ayudamos a hacerlo. Para finalizar, Sí. ¿qué artista de Warner emergente crees que
¿De Warner o no de Warner? Ok. ¿Crees que en un futuro va a ir muy bien? Ok, qué difícil. ¿De Argentina o del Sí. mundo? ¿Argentina o el mundo? Bueno, Ok, las los dos, si dos. querés las dos. Puedes Ok, me encanta. Qué buena pregunta. A ver, internacional me resuena más porque aparte es algo que consumo por ahí yo más. Por ejemplo, para mí Teddy Swims es un caso de éxito, de decir, hace un montón que él viene haciendo cosas y de verdad tiene potencial. O sea, estemos ahí, escuchemos lo que hace y después vemos, te gusta o no te gusta, pero tiene algo. O sea, decís, esa gente que tiene algo. Después, por ejemplo, el caso de Yami para mí es súper valorable decir, realmente, y ahí sí, como eso sí fue el primer proceso que yo viví el desarrollo y la creación de cero, de decir, viene a la oficina y te cuenta cómo hace los TikToks y todo, y decir, y realmente está yendo bien, o sea, está colaborando con gente súper grosa como Camilo, está cantando en premios internacionales, o sea, siento que Yami es un caso de esos de éxito. Em, Después, por ejemplo, bueno, ahora volvió hace poquito una banda que se llama Indios, que para mí está buenísimo porque es un estilo que en Argentina se consume un montón. Y de nuevo decís, los chicos tienen un montón de ganas, tienen un montón de cosas, hicieron 5 nicetos el año pasado, están poniendo todo. Siento como que ahí también, ver que se vienen cositas, muy próximamente cositas. Así que nada, está ahí, me parece que está bueno. Y después yo banco mucho al artista más en desarrollo todavía, más como decir, Por ejemplo. no sé, por ejemplo, se me ocurrió justo el caso de Bebe Azul, que es una artista que realmente ella viene de familia de músicos, o sea, tiene como todo eso de que le sale naturalmente, le gusta lo que está haciendo, cree en su proyecto, y de repente ahora está componiendo con Lali, o sea, está componiendo todas las canciones en conjunto con ella, o sea, son un equipo muy reducido, está Lali, ella, sus productores y hasta ahí. Entonces, que por ahí haya llegado a componer con gente tan grosa, decís, que es un artista que esto, de verdad, cree en lo que está haciendo, en su proyecto, en todo. Obviamente también, un poco lo que hablábamos en algún punto con artistas más internacionales que componen para otros y demás. Pero también es como esto, el artista capaz no es solo lo que hace para sí, sino lo que ayuda a hacer. Y el caso de Isa para mí es re interesante. O sea, que Isa haya hecho, no sé, ahora las últimas canciones con Lali. Decís, wow, o sea, qué bueno. Y ojalá que siga así y que siga creciendo porque está buenísimo lo que está haciendo. O por ejemplo, Ambic también es otra chica que también está recién desarrollando, va de a poco, sacó un EP, está haciendo de a poquito, como que esto, ayudarla a construir su carrera está buenísimo. Y me parece que hay un camino ahí de decir, lo que hace está bueno, ella le gusta, confía en su proyecto, ahora hay que seguirlo. Y ahí es un poco la constancia, o sea, decir, no pares, seguí sacando música, seguí haciendo cosas, seguí subiendo videos, seguí tocando, seguí presentándote a festivales, o sea, seguí haciendo, hace todo lo que haya que hacer. Gracias, Lari. Me encanta. No, gracias a ustedes.